Cuando vi a mi esposo deslizar el dedo por la pantalla de mi teléfono, el corazón me dio un vuelco. Pero no fue por miedo al escándalo ni al castigo. Fue por esos mensajes. Los que juré borrar y nunca lo hice. Me lancé hacia él como por reflejo intentando arrebatarle el móvil, pero él ya se había echado hacia atrás, firme, concentrado, sus ojos moviéndose rápido de línea en línea. No hablaba. No parpadeaba. Solo leía. Y yo observaba cómo su rostro se deformaba lentamente, como si cada palabra que pasaba por sus pupilas arrastrara consigo una parte de lo que él creía sobre mí. Sobre nosotros. Y sobre su mejor amigo. Sí, esos eran los mensajes. Pero no todos. Los que realmente podían destruirlo todavía estaban unos toques más abajo. Y yo no sabía si rezar porque los leyera o porque se detuviera justo antes. Su mano temblaba un poco. Se aclaró la garganta. Siguió leyendo. Yo apreté los puños sin saber si correr, llorar o gritar. Y entonces, justo en medio de esa pesadilla, el teléfono vibró entre sus dedos. Una nueva notificación iluminó la pantalla. Él la leyó en silencio. Su rostro, ya tenso, palideció por completo. No dijo una palabra. Solo se quedó allí, mirándome. Con ese silencio que duele más que cualquier grito. Yo por puro instinto mordí la parte interna de mi mejilla, como hacía cuando era niña, y no quería llorar frente a nadie. Y mientras el mundo alrededor se desmoronaba, mientras el aire se volvía más denso, más irrespirable, recordé el momento exacto en que todo comenzó. Ese instante en el que crucé la línea. No de golpe. No de forma dramática. Solo un paso en falso. Una caricia que duró un segundo más de lo permitido. Una palabra que sonó demasiado íntima. Y fue así como todo empezó a girar hacia donde no debía. Pero antes de contarte cómo ocurrió todo, antes de revelar el secreto que guardé bajo llave con cada parte de mi cuerpo, dime en los comentarios de qué ciudad estás viendo este vídeo. Y respóndeme con sinceridad. ¿Alguna vez tuviste un secreto que trataste de ocultar con todas tus fuerzas, pero que al final salió a la luz de la peor forma posible? La mañana en que todo comenzó fue en apariencia, igual a cualquier otra. Me desperté con la alarma del teléfono, me puse la bata y bajé a preparar café. Escuché el agua en la ducha, él se estaba bañando. Todo normal. Todo rutinario. Pero yo ya no era la misma. Había una especie de pausa en mí. Una lentitud distinta. Como si mis pensamientos caminaran sobre una superficie mojada, con miedo de resbalarse. Mientras esperaba que el café hirviera, miré por la ventana. El cielo estaba gris, pero no lluvioso. Y por alguna razón, ese cielo opaco me pareció más sincero que las palabras de buenos días que intercambiábamos mi esposo y yo. Él bajó poco después, vestido como siempre, camisa clara, pantalones oscuros, el cabello aún húmedo. Me dio un beso en la mejilla sin realmente tocarme. Y yo sonreí por reflejo. Ya ni siquiera me molestaba esa distancia disfrazada de cercanía. ¿Tienes algo hoy?, me preguntó mientras tomaba su taza. Lo de siempre, respondí. Y ese lo de siempre pesaba. Era una cadena invisible que arrastraba desde hacía años. Él salió a trabajar a las 8 como siempre. Me quedé sola en la cocina, observando su taza medio vacía. El silencio se hizo espeso. Como si hasta los objetos supieran que algo no estaba bien. Encendí la radio. No para escucharla, sino para no oírme pensar. Y sin darme cuenta, mis dedos buscaron el teléfono. No tenía intención de escribirle. O al menos eso me dije. Pero abrí la conversación. Él tampoco había escrito. Desde el mensaje de anoche. Corto. Sin preguntas. Solo un duerme bien. Cerré el chat, pero no borré nada. Como si una parte de mí necesitara seguir teniendo eso ahí, como un fósil de algo que apenas empezaba a tomar forma. Pasaron las horas y traté de mantenerme ocupada, lavé ropa, limpié los baños, ordené los cajones que nunca reviso.
Pero el zumbido en mi pecho no se iba. Era como un animal dormido que de vez en cuando movía la cola, recordándome que estaba ahí. Alrededor del mediodía sonó el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta con una extraña mezcla de anticipación y nervios. Era él. El amigo de mi esposo. Caleb. Pasaba por aquí, dijo sosteniendo una caja con libros. Tu esposo me pidió que le devolviera esto. Claro. Libros. Excusas. Detalles. Justificaciones que usamos los adultos cuando queremos algo pero no nos atrevemos a pedirlo directamente. ¿Quieres pasar un momento? Pregunté odiándome un poco por sonar tan natural. Él sonrió, esa sonrisa que no enseñaba los dientes, pero decía más que 1000 palabras. Entró y dejó la caja en la mesa. ¿Tienes café? Fui a la cocina y puse a calentar agua de nuevo. Sentí su presencia detrás de mí, a un par de metros. No me tocó. No dijo nada. Pero el aire entre nosotros cambió. Era como si la electricidad que antes pasaba desapercibida ahora chispeara en cada esquina. No deberías estar aquí, dije sin mirarlo. Entonces dime que me vaya, respondió. Me giré. Lo miré. Y no dije nada. Él dio un paso más cerca, pero aún guardando una distancia prudente. Como si jugáramos a un juego que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. ¿Estás bien? Preguntó. Mentí. Asentí. Tomamos el café en silencio. Hablamos de cosas irrelevantes. La política, el tráfico, el nuevo proyecto de mi esposo. Pero todo era un disfraz. Una cortina de humo para no enfrentar lo real. Cuando se fue, el aire en la casa se sentía más denso. Y yo me sentí más ligera. Como si una parte de mí hubiera soltado algo. No supe si era alivio o peligro. Esa noche, cuando mi esposo volvió y me preguntó cómo había estado el día, mentí otra vez. Tranquilo, le dije. Y sonreí. Pero por dentro algo se había movido. Algo muy real. Y sabía que no había vuelta atrás. Desperté varias veces esa noche. No por ruidos ni por pesadillas. Era esa inquietud que te envuelve cuando algo no está bien, aunque todo a tu alrededor siga igual. Mi esposo dormía a mi lado, de espaldas, respirando con esa calma habitual que siempre me había resultado reconfortante. Pero ahora, ese sonido pausado y estable solo acentuaba el ruido dentro de mí. La casa estaba en silencio como una fotografía sin movimiento. Me quedé un rato mirando el techo, recordando su voz en la cocina, su pregunta, sus ojos fijos en los míos. Caleb. Por la mañana me encontré en piloto automático, siguiendo los pasos de siempre. Preparé el desayuno. Organicé la ropa para lavar. Respondí un par de mensajes en el grupo de la familia. Todo como siempre. Excepto que yo no era la misma. Había una línea que no había sido cruzada aún, pero la sentía tan delgada, tan frágil, que casi podía escucharla crujir bajo mis pensamientos. Mi esposo salió temprano. Me besó la frente, murmuró algo sobre una reunión importante. Yo asentí y fingí que escuchaba. Cuando cerró la puerta, el silencio volvió. No era cómodo. Era el tipo de silencio que obliga a enfrentar cosas. Así que salí a caminar. El aire de la mañana me envolvió con una brisa tibia y tranquila. Las calles estaban casi vacías. Caminé sin rumbo como si mis pies supieran algo que yo aún no quería admitir. Pasé frente a una panadería, una tienda de flores, una cafetería con pocas mesas ocupadas. Me detuve frente al ventanal. Y ahí estaba. Él. Caleb, sentado solo, mirando su celular. No sé si fue coincidencia o si una parte de mí ya sabía que estaría allí. Me quedé observándolo desde fuera, sin decidir si entrar o seguir de largo. Él levantó la vista y me vio. No se sorprendió. Solo hizo un pequeño gesto con la mano, como si me invitara a pasar.
Y yo, sin pensar demasiado, abrí la puerta. El sonido de la campanilla me sobresaltó. Me sentí como una adolescente entrando a escondidas en un lugar donde no debía estar. Me senté frente a él sin decir nada. Él sonrió, tranquilo. Caminando sola. Dijo con voz baja. Asentí. Me quité el abrigo buscando ocuparme en algo. Pedí un té. No necesitaba uno, pero necesitaba justificar mi presencia. Hablamos poco. Él tampoco forzó la conversación. Pero había algo en el aire. Esa tensión que no se ve pero pesa. Esa sensación de que algo flota entre dos personas aunque no se diga en voz alta. Pagó la cuenta y salimos juntos. Caminamos sin rumbo fijo, como si compartiéramos un secreto sin haberlo formulado. En una esquina, cuando el semáforo marcó rojo, nuestras manos se rozaron. Fue un roce accidental. O eso quise creer. No me aparté. Tampoco él. Seguimos caminando. Nos despedimos con un simple nos vemos. Nada más. Pero el camino de vuelta fue distinto. Sentía cada paso, cada pensamiento. Ya no era una espectadora de mi vida. Estaba tomando decisiones. Aunque aún fueran pequeñas, silenciosas, apenas visibles. Pero eran mías. Por la tarde, mientras doblaba ropa, recibí un mensaje. Era de Caleb. Solo decía, hoy te veías distinta. No respondió a mí, en qué sentido, pero tampoco lo necesitaba. Yo sabía a qué se refería. Me veía distinta porque me sentía distinta. Más viva. Más expuesta. Más peligrosa. Guardé el teléfono y me senté en la cama. El sol se filtraba por la ventana en línea suave sobre las sábanas. Pensé en mi esposo. En su forma de hablar. De estar. De mirar. No era malo. No era cruel. Simplemente ya había dejado de verme. O quizá yo había dejado de necesitar su mirada. Esa noche cenamos juntos. Él hablaba de trabajo, de las cuentas, del nuevo proyecto. Yo asentía, opinaba, sonreía cuando correspondía. Pero por dentro mi atención flotaba lejos. En otro tono de voz. En otra mirada. En otro silencio compartido. Después de cenar, mientras él veía televisión, fui al baño y me quedé mirándome al espejo. No había cambiado mucho en apariencia. Pero algo en mi expresión era nuevo. O mejor dicho, algo olvidado había vuelto. Me observé largo rato como buscando a la mujer que fui antes de convertirme en lo que soy. Al acostarme él me abrazó por la cintura. Su gesto me sorprendió. Hacía semanas que no lo hacía sin motivo. No dije nada. Cerré los ojos y traté de dejar que ese contacto me llegara. Pero no lo hizo. Era como si su abrazo no pudiera atravesar la barrera que se había levantado entre nosotros. Al día siguiente Caleb volvió a escribir. Esta vez no fue un comentario. Fue una pregunta, ¿te gustaría que tomáramos un café los tres? Como antes. La trampa estaba servida. El tono era casual, pero yo conocía su manera de usar las palabras. Lo hablaba con seguridad, como si no propusiera nada extraño. Pero lo era. Y yo lo sabía. Consulté con mi esposo. Le mencioné la idea y accedió sin dudar. Claro, hace tiempo que no salimos los tres. Yo asentí fingiendo entusiasmo. Él no notó nada. O quizás sí. El día pactado llegó. Nos reunimos en una terraza con vista al parque. Caleb ya estaba allí cuando llegamos. Nos saludó a ambos con naturalidad. Conversamos largo rato. Risas, anécdotas, bromas compartidas. Era todo tan normal que casi olvidé la tensión bajo la superficie. Pero cuando mi esposo fue al baño, Caleb me miró fijamente. Sin sonreír. Solo con esa intensidad que atravesaba capas. Yo no supe qué decir. Él solo dijo.
Tú sabes lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y yo por primera vez no supe si tenía miedo o deseo. Mi esposo regresó, ajeno a todo. Continuamos la charla como si nada. Pero desde ese momento cada palabra, cada gesto, cada silencio entre Caleb y yo tenía otro peso. Esa noche al acostarme supe que la línea ya no existía. Solo quedaba el vértigo del borde. Y yo ya estaba inclinándome hacia él. No dormí bien esa noche. Sentía que mis pensamientos no me pertenecían del todo, como si se movieran por su cuenta, buscando esquinas oscuras donde esconderse. Me acosté tarde esperando que el cansancio me venciera, pero el sueño nunca fue profundo. Cada vez que cerraba los ojos aparecía su rostro, ese momento en la terraza, la frase que aún retumbaba: «Tú sabes lo que estamos haciendo, ¿verdad?». Lo sabía, y aún así no hacía nada por detenerlo. O tal vez, en el fondo, ya había tomado una decisión sin haberla dicho en voz alta. Me levanté temprano, más por necesidad que por hábito. Sentía el cuerpo rígido como si cada músculo cargara con el peso de todo lo no dicho. Preparé café en silencio. Mi esposo aún dormía. Me acerqué a la ventana, observando cómo el día comenzaba lentamente, como si el mundo no tuviera prisa. Yo sí la tenía, aunque no supiera hacia dónde. A media mañana recibí un mensaje de Caleb. Esta vez no era ambiguo. Decía que había reservado un espacio en una sauna del club al que todos íbamos de vez en cuando. Para relajarnos como antes, añadió, como si eso borrara todo lo que ya no éramos. Lo comenté con mi esposo al almuerzo. Él, encantado. Dijo que le hacía falta un descanso. Acepté sin mostrar emoción, aunque por dentro algo se tensó. Había algo en esa invitación que me inquietaba más que de costumbre. El día acordado llegó. Me preparé con una especie de solemnidad que no entendía. Elegí el traje de baño más discreto que tenía, pero aún así, mientras me miraba en el espejo, no podía evitar notar cómo mi cuerpo, con sus años y su historia, seguía siendo mío. Y esa conciencia del cuerpo propio era nueva. No se trataba de coquetería. Era otra cosa. Una especie de presencia. Llegamos al club por separado. Caleb ya estaba ahí. Nos saludó con esa sonrisa suya que no mostraba mucho, pero que decía demasiado. La sauna estaba casi vacía, como si el destino se empeñara en dejarnos sin testigos. Entramos los tres, toallas al hombro, los rostros relajados. Pero el silencio, ese silencio denso que ya se había instalado entre nosotros desde hacía semanas, se sentó también con nosotros sin pedir permiso. El calor envolvía el aire como una manta pesada. La madera húmeda crujía de vez en cuando. Las gotas de sudor comenzaban a deslizarse por mi piel, lentas, tibias, como pequeños recordatorios de que el cuerpo también habla. Mi esposo cerró los ojos, se recostó hacia atrás. Caleb se sentó frente a mí, cruzando los brazos, observándome sin disimulo. No era descarado. Era preciso. Cada mirada era medida. Cada gesto contenido. Yo intentaba no mirarlo directamente, pero sabía que él estaba ahí, pendiente. El tiempo pasó sin que habláramos demasiado. Algunas frases sobre el calor, sobre la última vez que habíamos estado allí. Todo dicho con ese tono de quienes saben que lo superficial es una excusa. Mi esposo, sin previo aviso, se levantó diciendo que necesitaba atender una llamada urgente. Salió con la toalla sobre el hombro y la puerta se cerró con un susurro. Quedamos solos. El silencio ahora era otro. No tenía esa pátina de cordialidad. Era tenso, palpable. Yo no sabía si moverme, si decir algo. Caleb me miró sin apuro, sin agresividad. Solo esperó. Me incliné ligeramente tratando de controlar mi respiración. El calor hacía más difícil pensar. Sentía como la humedad acentuaba cada sensación, cada pensamiento. No planeé esto, dijo finalmente. Su voz era baja, casi un murmullo. Asentí, aunque no estaba segura de creerlo. La verdad era que ya nada me parecía casual. Todo tenía un ritmo, una secuencia, una intención que se iba revelando con cada encuentro.
Me sentía como si estuviera caminando sobre un hilo fino, tenso, suspendido entre dos certezas, lo que no podía seguir y lo que no debía comenzar. Él no se acercó. No cruzó ningún límite. Pero su sola presencia tan cerca, en ese espacio reducido con nuestros cuerpos expuestos, sudorosos, vulnerables, fue suficiente para alterar el equilibrio. No hubo palabras después de eso. Ni gestos fuera de lugar. Pero algo se rompió. O se soltó. Una cuerda, una barrera, una resistencia. Poco después mi esposo regresó. Se disculpó por la demora, y ninguno de los dos comentó nada. Todo volvió a su ritmo habitual, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, el orden ya no era el mismo. El calor de la sauna me había dejado con la piel sensible, pero lo que más me dolía era algo más profundo, la conciencia de mi entrega silenciosa. Esa noche en casa, fingí estar cansada. Me fui a la cama antes que mi esposo. Me quedé mirando el techo como tantas otras veces, repasando cada momento, cada mirada. No me sentía culpable. No aún. Me sentía desplazada. Como si ya no supiera a qué parte de mi vida pertenecía. Pensé en Caleb. En su forma de no tocarme, de no decir nada explícito, y aún así lograr que mi mundo girara en torno a él. No era seducción en el sentido clásico. Era algo más peligroso. Una forma de leerme, de comprender mis vacíos, y de colocar su presencia justo allí donde dolía más. No quise escribirle. Pero no podía evitar desear que él lo hiciera. Cada sonido del celular me hacía saltar el corazón. Ningún mensaje llegó esa noche. Y eso, de algún modo, fue más perturbador que cualquier declaración. Al día siguiente la vida continuó. Me moví entre tareas domésticas, visitas cortas, llamadas sin importancia. Pero el eco de lo vivido en la sauna no se apagaba. Estaba en mi piel. En mi forma de caminar. En la manera en que me recogía el cabello. Me sentía distinta. No mejor. Solo distinta. Mi esposo me miraba con una mezcla de costumbre y ceguera. Yo también había aprendido a no ver muchas cosas. Pero ahora, ya no podía evitarlo. Había cruzado un umbral sin mover los pies. Y aunque todo a mi alrededor parecía igual, yo sabía que algo fundamental había cambiado. Esa tarde, mientras doblaba toallas, encontré una que aún conservaba el aroma del club. La acerqué a mi rostro y cerré los ojos. El olor al vapor, a madera mojada, al sudor mezclado con silencio. Y supe que ese sería uno de esos recuerdos que se quedan incrustados en la memoria, no por lo que pasó, sino por lo que casi pasó. Y lo que estaba por venir, aún no lo sabía. Pero lo estaba esperando. Con miedo. Con deseo. Con esa mezcla que me hacía sentir más viva que en años. Durante los días siguientes intenté actuar como si nada hubiera cambiado. Me aferré a las rutinas con una disciplina casi religiosa: despertarme temprano, preparar el desayuno, revisar el correo, hacer las compras. Cada tarea era una cuerda que me mantenía atada a una vida que empezaba a desmoronarse por dentro. El problema era que esa vida seguía siendo funcional por fuera. Nadie notaba las grietas. Ni siquiera él. Mi esposo se mostraba más relajado desde aquella salida al club. Hablaba con entusiasmo de un nuevo cliente, de posibles viajes, de cosas que no me incluían directamente pero que compartía como si lo hicieran. Yo lo escuchaba, asentía, sonreía cuando era necesario. Pero cada vez me costaba más seguirle el ritmo emocional. No por desinterés, sino porque ya no éramos dos orbitando en torno al mismo centro. Estábamos en universos distintos que se cruzaban por costumbre. Una tarde, mientras colocaba una planta nueva en el balcón, recibí un mensaje de Caleb. Era simple: ¿estás bien? No había visto su nombre en la pantalla desde el día de la sauna. Durante ese tiempo su silencio había sido tan elocuente como sus miradas. Pero ahora volvía con esa frase corta, neutra, que podía esconder tantas cosas. Me tomé varios minutos antes de responder. Sí, escribí, aunque era mentira.
Y como si lo supiera, él contestó enseguida, ¿puedo verte? No era una cita. No era una propuesta. Era una pregunta abierta. Y lo que más me perturbó fue darme cuenta de que ya no me generaba culpa. Sentí ansiedad, sí, pero no del tipo que te empuja a huir. Era más bien una corriente que te arrastra despacio hacia algo inevitable. Nos vimos en una cafetería pequeña, casi escondida, donde solíamos ir años atrás. Era un lugar que había quedado fuera del radar habitual, donde el tiempo parecía avanzar a un ritmo distinto. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Me saludó con una sonrisa tenue, pero sus ojos parecían haber estado esperando los míos desde hacía horas. La conversación fue trivial al principio. El clima, el tráfico, una obra en construcción cerca de su casa. Pero debajo de cada frase había una tensión suave, sutil, como la cuerda de un violín a punto de ser tocada. Yo hablaba sin pensar demasiado, con frases cortas, midiendo cada gesto. Pero él no parecía buscar respuestas. Solo mi presencia. Me alegra verte, dijo como si no hiciera falta nada más. Yo no supe qué contestar. El silencio se instaló entre nosotros sin incomodarnos. Observé sus manos sobre la mesa. Firmes. Tranquilas. Las mismas que sin tocarme habían cambiado todo. A veces el cuerpo dice más que cualquier palabra. Nos despedimos sin tocar el tema. No hubo reproches ni confesiones. Pero cuando me levanté su mano rozó apenas la mía. Fue un roce leve, casi accidental. Pero el calor de ese contacto duró más que cualquier conversación. De regreso a casa sentí el corazón más liviano, pero no en paz. Era como si hubiera dejado algo de mí en aquella mesa, algo que no podría recuperar. Y al mismo tiempo, llevaba conmigo otra parte que no sabía cómo explicar. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo me observó en silencio por unos segundos. Luego comentó con voz calmada. Estás más callada últimamente. No era un reclamo. Era una observación. Una puerta entreabierta. Podía haber dicho tantas cosas en ese momento. Podía haber abierto mi mundo, contarle lo que sentía, incluso sin mencionar a Caleb. Pero no lo hice. Solo respondí, estoy cansada. Y era verdad, aunque no de la forma en que él pensaba. Días después coincidimos con Caleb en una reunión familiar. Fue casual. Un cumpleaños de uno de los sobrinos. Estábamos todos. Las conversaciones fluían entre risas, copas de vino, fotografías improvisadas. Nadie notaba lo que pasaba por debajo de la superficie. Yo lo veía moverse entre los invitados, saludando, riendo, siendo el mismo de siempre. Pero en ciertos momentos nuestros ojos se encontraban. No por mucho tiempo. Apenas segundos. Pero en cada mirada había un mundo entero. Nadie más lo veía. Solo nosotros. Y eso era suficiente para recordarme que nada estaba cerrado. Después de esa reunión, todo se volvió más silencioso. Caleb no escribió. Yo tampoco. Pero la ausencia no era olvido. Era una pausa densa, como el aire antes de la tormenta. Comencé a prestar atención a cosas mínimas, los ruidos al otro lado del pasillo, los horarios de mi esposo, la frecuencia con la que Caleb solía aparecer en nuestras conversaciones. Me volvía consciente de cada mención, cada gesto. Me estaba preparando. ¿Para qué? Aún no lo sabía con claridad. Una mañana, mientras organizaba un armario, encontré una caja con fotos antiguas. Eran de los primeros años de nuestro matrimonio. Viajes, cumpleaños, salidas con amigos. En varias aparecía Caleb. Más joven, más delgado, con la misma mirada intensa. Me detuve en una en particular. Estábamos los tres, mi esposo al centro, yo a un lado, Caleb al otro. Y aunque todos sonreíamos, vi algo que entonces no había notado. La forma en que él me miraba. No era evidente. Pero ahora, con los años encima y el contexto cambiado, era imposible no verlo. Guardé la foto de nuevo. Cerré la caja.
Me sentí atrapada entre dos tiempos, el que viví sin entender, y el que ahora comenzaba a comprender demasiado tarde. La siguiente semana, Caleb apareció en nuestra casa sin previo aviso. Dijo que pasaba cerca, que quería dejar unos documentos a mi esposo. Yo lo recibí. Estábamos solos. Él se quedó en el umbral, sin entrar del todo. Me miró como si estuviera decidiendo algo importante. Yo no dije nada. Solo esperé. No planeo quedarme, dijo como disculpándose. Asentí. Era mejor así. Pero entonces se acercó un paso más y su voz cambió. Necesito saber si esto es solo mío. Y en ese momento supe que ya no era posible seguir fingiendo. Ni ante él. Ni ante mí. Ni ante nadie. No respondí. Pero mi silencio fue más claro que cualquier palabra. Y él lo entendió. Se marchó. Y yo me quedé en la entrada, viendo cómo se alejaba. Sentí que el suelo bajo mis pies ya no era firme. Que todo lo que conocía estaba en movimiento. Que los próximos pasos, fueran cuales fueran, me cambiarían para siempre. Y lo más perturbador era que no sentía miedo. Sentía que por fin, estaba viva. El día amaneció más claro de lo habitual. Un sol tibio se filtraba por las cortinas del dormitorio, iluminando las sábanas aún desordenadas. Me desperté antes que mi esposo, como tantas otras veces, y permanecí unos minutos mirando el techo, escuchando su respiración pausada. No sentía urgencia por moverme. Me invadía una calma extraña, casi artificial, como si el tiempo se hubiera estirado para darme espacio a pensar. Bajé a la cocina y preparé café. Movía las manos por inercia, como si mi cuerpo ya supiera qué hacer mientras mi mente se quedaba atrás, preguntándose en qué momento exacto dejé de sentirme parte de esta rutina. Serví 2 tazas, dejé la de él sobre la mesa y me senté con la mía frente a la ventana. Afuera, los árboles se movían con lentitud, como si respiraran conmigo. Mi celular vibró. El mensaje era breve: ¿puedo pasar esta tarde? Caleb. No incluía saludos ni explicaciones. Solo esa pregunta que en realidad no lo era. Su tono no era autoritario, pero sí firme. Como si él supiera que yo no diría que no, y no lo hice. Solo respondí con una palabra: sí. Mi esposo salió de casa poco después, con su portafolio bajo el brazo y la mente en otro lado. Me dio un beso suave sin mirar realmente. Nos vemos más tarde, dijo. Y se fue. Yo me quedé en el umbral un momento, observando cómo su auto desaparecía al final de la calle. Sentí un nudo en el estómago, pero no era culpa. Era anticipación. Pasé el resto de la mañana arreglando la casa, como si esperara una visita cualquiera. Limpié la cocina, cambié las sábanas, encendí un difusor con aroma a madera y cítricos. Me vestí con ropa cómoda, pero cuidada. No buscaba llamar la atención, pero tampoco quería parecer indiferente. Me miré al espejo y alisé el cabello con los dedos. Por un momento me sentí ridícula. Luego simplemente suspiré y bajé las escaleras. Cuando Caleb llegó no hubo palabras innecesarias. Tocó el timbre con suavidad. Abrí la puerta y él estaba ahí, con una expresión serena. No traía nada en las manos, ningún pretexto. Solo a sí mismo. Nos quedamos unos segundos en silencio mirándonos, como si confirmáramos que ambos estábamos realmente allí. Entró sin que yo dijera nada. Caminó hasta el salón, se sentó en el sofá como si conociera cada rincón, como si su cuerpo supiera dónde pertenecer. Yo me senté frente a él, con una taza de té que no llegué a tomar. No era incomodidad lo que nos envolvía, sino una tensión tan contenida que dolía. Él fue el primero en hablar con voz suave: no vine a hacer preguntas. Asentí. Yo tampoco tenía respuestas. Solo estábamos ahí, el uno frente al otro, sosteniendo un diálogo mudo donde cada gesto decía más que cualquier frase. Durante unos minutos no se escuchó más que el zumbido lejano de un auto pasando por la calle. Luego Caleb se levantó. Caminó lentamente hacia mí y se detuvo a escasos centímetros.
Pude sentir su respiración, cálida, acompasada. Él levantó una mano como si fuera a tocarme, pero se detuvo. No hacía falta. No en ese momento. Lo miré a los ojos. We kissed. Eso fue todo. No hubo palabras después. Ni promesas. Ni culpas. Solo esa pausa en el tiempo donde todo lo demás dejó de importar. No sabría describir lo que sentí con precisión. Era una mezcla de alivio y vértigo. De pertenencia y pérdida. De algo que había estado latente tanto tiempo que al hacerse real, ya no parecía peligroso. Solo inevitable. Cuando se separó, Caleb no dijo nada. Caminó hacia la ventana, observó un instante el jardín y volvió a sentarse. Yo me acomodé junto a él con una distancia prudente, pero ya inútil. Hablamos de otras cosas entonces. De música, de viajes que nunca hicimos, de películas antiguas. Temas seguros. Refugios. Pero en cada pausa, en cada cruce de miradas, se filtraba la certeza de lo que habíamos hecho. Pasaron casi 2 horas antes de que se levantara para irse. Me miró como si buscara algo en mi rostro. Tal vez duda. Tal vez arrepentimiento. Pero no encontró ninguno. Me acarició la mejilla con los ojos. Y luego se fue. Sin despedidas solemnes. Solo cerró la puerta tras de sí. Me quedé en el salón sola, con el silencio vibrando entre los muebles. Respiré hondo. El aire tenía otro peso. Como si la casa entera supiera lo que había pasado. No me sentía sucia. Ni noble. Ni perdida. Me sentía real. Presente. Cansada también. Subí al baño, me lavé la cara. Me miré en el espejo. Vi a una mujer con los ojos más abiertos de lo habitual. Una mujer que por fin había dejado de esperar. No sabía qué vendría después. Ni cómo manejar las consecuencias. Pero en ese instante no me importaba. Mi esposo llegó más tarde, como siempre. Traía pan recién horneado y algunas flores pequeñas, como un detalle espontáneo. Me dio un beso distraído, comentó algo sobre el tráfico. Yo lo escuché, asentí. La escena era casi idéntica a tantas otras. Pero algo en mí se había reconfigurado. Una capa se había desprendido. Y ya no podía volver a ponerla en su lugar. Esa noche cenamos juntos. Hablamos poco. Él parecía cansado. Yo, en cambio, tenía una energía distinta. No era felicidad. Era una forma nueva de estar en el mundo. De asumir, sin palabras, que había cruzado una línea. No por rebeldía. Ni por aventura. Sino porque el vacío había sido más fuerte que el miedo. Cuando me acosté sentí el cuerpo más liviano. Pero no dormí de inmediato. Me quedé despierta, mirando el techo, repasando cada instante. No por nostalgia. Ni por culpa. Sino por comprensión. Porque todo lo que había evitado pensar durante tanto tiempo, ahora se desplegaba con claridad. Y aunque el futuro era incierto, esa noche yo lo miraba sin temblar. Durante los días siguientes, me esforcé por sostener la normalidad como si fuera una copa llena hasta el borde. Caminaba con cuidado, evitaba movimientos bruscos, no por miedo a que alguien lo notara, sino por temor a que el temblor dentro de mí se hiciera visible. Todo seguía en su sitio, pero yo no era la misma. Esa certeza me acompañaba como una sombra silenciosa que no se iba ni a plena luz del día. Mi esposo parecía más cercano, aunque no sabría decir si lo notaba realmente o si era solo su manera de reacomodarse en la rutina. Me hablaba más, me tocaba el hombro al pasar, hacía pequeños comentarios sobre mí como si buscara reconectarse sin saber exactamente qué se había perdido. Yo respondía con gestos suaves, contenida, amable. Pero mi mente estaba en otra parte. Lo que había pasado con Caleb no se repitió, al menos no físicamente. No hubo encuentros privados ni mensajes comprometedores. Pero había algo aún más intenso que eso,
la manera en que nos evitábamos sin dejar de estar presentes. No lo vi durante varios días, y aún así lo sentía cerca. Como si su silencio fuera una forma de presencia que se adhería a mis pensamientos. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, lo vi a lo lejos. Estaba hablando con alguien, riendo, relajado. Yo no me acerqué. Lo observé desde lejos, como si el simple acto de verlo pudiera responder a preguntas que aún no había formulado. No me vio. O fingió no verme. De cualquier manera, el impacto fue el mismo. Mi cuerpo reaccionó con una tensión inmediata, una especie de electricidad contenida que me hizo tomar aire más de una vez para seguir caminando. Esa noche, al volver a casa, preparé la cena como siempre. Mi esposo llegó más tarde de lo habitual, con una botella de vino bajo el brazo. Dijo que era un regalo de un cliente. Me preguntó si quería abrirla, y accedí. Hablamos con más soltura de lo habitual. Nos reímos de algunas anécdotas antiguas, cocinamos juntos sin prisa. Había una armonía tibia en el aire, casi nostálgica. Después de cenar, nos sentamos en el sofá con las copas aún a medio llenar. La televisión estaba encendida, pero nadie la miraba realmente. Él me miró de pronto y me dijo que últimamente me notaba diferente. No fue una acusación. Más bien, una observación preocupada. Le respondí que tal vez estaba cansada. Lo repetí por inercia. Él asintió como si esperara esa respuesta, pero sus ojos buscaron los míos un segundo más de lo habitual. No dijo nada más. A la mañana siguiente salí temprano. Quería caminar, mover el cuerpo, sacudirme esa mezcla densa de pensamientos que me envolvía. Terminé en un parque que solíamos frecuentar antes. Me senté en una banca, mirando el movimiento lento de las hojas bajo la brisa. Pensaba en cómo había llegado hasta ahí, en qué punto exacto dejé de ser la mujer que fui. Pero por más que buscaba, no encontraba un momento claro. Todo había sido progresivo. Como una gota que cae cada día, sin ruido, hasta que un día el vaso se desborda. Saqué el celular. No para escribirle a Caleb, sino para comprobar si él lo había hecho. No había mensajes. Cerré la pantalla y lo guardé de nuevo. No saber de él me inquietaba, pero también me daba espacio para entenderme a mí misma sin su influencia directa. Necesitaba saber si esto que sentía era real, o solo una respuesta a la atención que me había faltado. Volví a casa más tranquila. Durante la tarde Caleb escribió. No una frase ambigua. Solo un saludo simple acompañado de una imagen de un libro que sabía que me gustaba. Nada comprometedor. Nada que pudiera despertar sospechas si alguien más lo leía. Pero para mí, ese gesto decía más que cualquier palabra. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Quería evitar que mis acciones fueran impulsivas. Quería actuar con conciencia, aunque supiera que el daño ya estaba hecho. Horas después le contesté con una línea corta agradeciendo la foto. Él no insistió. No buscó más. Y eso, lejos de calmarme, me dejó un vacío extraño. Los días continuaron con esa cadencia silenciosa. La tensión era menos visible, pero más profunda. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, los cambios en el tono de voz de mi esposo, su forma de mirar de reojo cuando creía que no lo veía, el modo en que mencionaba a Caleb, casi con indiferencia forzada. Era como si, sin saberlo del todo, empezara a sospechar. Una noche, al regresar de una reunión con amigos, mi esposo se mostró más serio de lo habitual. Me preguntó si había visto últimamente a Caleb. Respondí con naturalidad que no, que solo habíamos intercambiado un par de mensajes sin importancia. No supe si me creyó. Pero no insistió. Se quedó en silencio como si procesara algo que no se atrevía a decir. Esa conversación me dejó intranquila. No por temor a ser descubierta, sino por la posibilidad de que él sufriera más de lo que mostraba. Empecé a preguntarme si realmente estaba preparada para asumir las consecuencias de todo esto. Si lo que había sentido con Caleb era suficiente para justificar el daño que podía causar.
Durante los días siguientes intenté estar más presente. Con mi esposo, conmigo misma, con la casa. Recuperé pequeños gestos, preparar su desayuno con más cuidado, acompañarlo en las noches mientras leía, preguntarle por su día con interés genuino. No era una estrategia. Era un intento honesto de entender que me quedaba de todo eso. Que podía recuperar. Pero no bastaba. Por dentro seguía dividida. Por más que quisiera volver atrás, no podía borrar lo vivido. No con Caleb. No con lo que sentí al mirar a otro hombre y reconocerme en su deseo. Una tarde al ordenar libros en el estudio, encontré uno con una nota que él me había prestado años atrás. Lo abrí por instinto. Entre las páginas había una marca doblada. En ella, subrayado, un párrafo que leí en voz baja: lo que rompe no siempre hace ruido. A veces es un susurro, un silencio, una mirada sostenida. Sentí un escalofrío. No recordaba haberlo leído antes. Pero ahora parecía escrito para mí. Guardé el libro de nuevo, cerrando con cuidado. Esa noche Caleb volvió a escribir. Esta vez solo dijo: si quieres hablar, estaré por aquí. No le respondí. Pero dejé la notificación visible en la pantalla. Como un recordatorio. Como una decisión que aún no había tomado. O tal vez sí. Y por primera vez sentí que el final no estaba lejos. Solo que aún no sabía cuál sería. El sábado comenzó como cualquiera. Una luz blanca entraba por las persianas, proyectando líneas difusas sobre la alfombra del dormitorio. Escuché a mi esposo en la cocina, probablemente buscando café sin hacer ruido. Fingí dormir unos minutos más, no por cansancio, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para anticipar, para no salir disparada al mundo sin tenerme a mí misma bien sujeta. La noche anterior, él me había sugerido que hiciéramos una pequeña escapada el fin de semana. Nada elaborado, solo una noche en un hotel cerca del lago, el mismo al que solíamos ir cuando éramos más jóvenes. Su gesto fue dulce. Me habló con una mezcla de timidez y esperanza, como si intuyera que algo entre nosotros se había desgastado y quisiera salvarlo con un poco de aire fresco. Dije que no. Me escudé en un dolor de cabeza, en la necesidad de ordenar la casa. Él no insistió. Asintió con una mueca resignada y siguió viendo la televisión. Pero yo sentí que algo en su mirada se quebraba, muy despacio, como un cristal fino agrietándose por dentro. Pasé la mañana entera intentando evitar el celular. No quería mirar el mensaje de Caleb que seguía ahí, flotando en la pantalla de inicio: si quieres hablar, estaré por aquí. No lo respondí durante días, pero tampoco lo borré. Era una especie de ancla invisible que me sujetaba al presente sin saber si me ofrecía estabilidad o hundimiento. A eso del mediodía, mi esposo salió. Me dijo que iba a visitar a su madre, que volvería más tarde. Me dio un beso en la mejilla, tibio y breve. Yo asentí sin preguntar más. Cuando cerró la puerta, sentí el silencio instalarse en casa como una presencia corpórea. Caminé descalza por la sala, recogí un par de tazas, ordené revistas, limpié por encima la mesa. Todo con una lentitud innecesaria, como si estuviera matando el tiempo en lugar de vivirlo. Y entonces escribí. No un párrafo. Solo 2 palabras: estoy aquí. Lo envié sin pensar demasiado. Como si mi cuerpo lo hubiera hecho por mí. La respuesta de Caleb llegó casi de inmediato: ¿puedo pasar? No le contesté. Pero dejé la puerta sin llave. El gesto más claro que podía ofrecerle sin escribir una sola letra más. Llegó 1 hora después. No tocó el timbre. Empujó la puerta con suavidad y entró como si ya hubiera estado ahí miles de veces. Su rostro era serio, no por enojo sino por contención. Estaba más quieto que otras veces, más observador. Yo lo esperé en la cocina, con una taza de té que no me tomé. Lo miré acercarse y sentí el corazón latir con esa fuerza tibia que ya no era ansiedad, sino certeza. Nos quedamos frente a frente. No dijimos nada. Él alargó la mano,
tocó mi rostro apenas con los dedos, y en ese instante el tiempo se dobló. Pasamos la noche juntos. No hubo palabras. No las necesitábamos. Todo lo que vino después no se puede traducir en frases, porque era más profundo, más físico y emocional que cualquier discurso. Fue una forma de encuentro silencioso, intenso, en la que no hubo violencia ni urgencia, solo entrega. Pero no una entrega romántica ni idealizada, sino una rendición honesta de lo que ya estaba decidido dentro de mí. Cuando todo terminó, él se quedó unos minutos conmigo en silencio. Nos sentamos en el sofá, como si esperáramos que el mundo exterior volviera a activarse. Pero no lo hizo. Y eso, por extraño que parezca, fue un alivio. Caleb me miró un largo rato con ojos que ya no pedían permiso ni perdón. Luego se puso de pie, acarició mi cabello y dijo que se iría. No preguntó si yo quería que se quedara. No me pidió nada. Solo salió por la misma puerta por donde entró. Me quedé sola. Sentada. Respirando lentamente. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas y todo parecía suspendido. No sentí culpa. Pero sí una tristeza sorda. Una especie de vértigo posterior, como si mi cuerpo y mi mente aún no hubieran procesado el salto que acababan de dar. Subí al baño, me duché. Me miré al espejo sin evitar mi reflejo. Vi a una mujer cansada, con los ojos brillantes, con el cuerpo vivo. No arrepentida. Pero tampoco feliz. Era una emoción más compleja, más espesa. Me sequé el cabello, me puse ropa cómoda, bajé y preparé la cena como si nada hubiera pasado. Porque en cierto sentido, nada había pasado. Y al mismo tiempo todo había cambiado. Mi esposo regresó entrada la noche. Entró con las llaves en la mano, se sacudió el abrigo y me saludó con voz baja. Yo lo esperé sentada en el comedor. Le ofrecí un plato, comimos en silencio. Él me habló de su madre, de cómo se encontraba, de las cosas habituales. Yo escuché, respondí en monosílabos. Cada palabra suya caía sobre la mesa como si rebotara contra una barrera invisible que él aún no veía. Después de cenar, se recostó en el sofá, encendió la televisión y se quedó dormido casi enseguida. Lo observé desde la cocina mientras lavaba los platos. Vi su rostro relajado, el modo en que su pecho subía y bajaba con lentitud. Y sentí algo parecido a la ternura. No al amor apasionado, sino a la melancolía de lo que alguna vez fue y ya no es. De lo que pudo haber sido, pero se perdió entre la rutina, la falta de palabras y las miradas que dejamos de sostener. Esa noche dormimos en la misma cama, pero yo no pegué un ojo. Me quedé mirando el techo, repasando mentalmente todo lo que había dicho, hecho, sentido. No podía anticipar las consecuencias. No sabía si Caleb regresaría, si mi esposo sospechaba, si yo sería capaz de sostener la doble vida que se estaba formando sin mi permiso. Pero lo que sí sabía era que ya no había marcha atrás. El curso de las cosas había cambiado. Y yo estaba justo en medio. De pie sola, enfrentando la primera noche después del punto sin retorno. Al día siguiente desperté con una sensación que no sabía nombrar. No era remordimiento, pero tampoco calma. Era como si algo se hubiera soltado dentro de mí y ahora flotara, sin rumbo, sin peso, pero presente. A mi lado, él aún dormía. Su respiración era profunda, regular. Lo observé en silencio unos segundos, repasando con la mirada cada gesto suyo tan familiar. Me pregunté si en algún momento había notado el cambio en mí, si lo intuía y por costumbre o por miedo, elegía ignorarlo. Me levanté con suavidad, sin despertarlo. Caminé descalza por la casa en penumbras. Abrí las ventanas, dejé que entrara el aire fresco de la mañana. Me preparé una taza de café y me senté en el comedor, sin prisa, sin necesidad de fingir ocupación. Los minutos se arrastraban con una lentitud espesa, como si el tiempo también necesitara asimilar lo ocurrido. Caleb no escribió. No esa mañana. Ni esa tarde. Ni la siguiente. El silencio que había entre nosotros era distinto ahora. Ya no estaba lleno de posibilidades.
Estaba lleno de consecuencias. Y yo lo sabía. Aunque parte de mí deseaba que todo volviera a esa fase de tensión previa, donde el deseo aún no se había consumado, sabía que no era posible. La línea había sido cruzada, y del otro lado las cosas no eran ni más claras ni más fáciles. Durante la semana me dediqué a llenar los espacios vacíos con rutinas. Ordené armarios que llevaba meses sin abrir. Cociné platos que no preparaba desde hacía años. Llamé a una amiga que hacía mucho no veía. Todo con un esfuerzo casi mecánico, como si necesitara demostrarme que mi vida seguía en pie, que yo seguía siendo funcional. Pero por dentro una parte de mí no dejaba de buscar señales. En el celular. En los gestos de mi esposo. En el sonido de cada notificación. Era como si el eco de Caleb se hubiese instalado en el centro de mi pecho y no encontrara la forma de desvanecerse. Una noche, mientras doblaba ropa en el dormitorio, mi esposo me observó desde el marco de la puerta. Me preguntó si todo estaba bien. Su voz era suave, pero tenía un matiz nuevo, una sospecha contenida que no había estado ahí antes. Le respondí que sí, que solo estaba cansada. Él no insistió. Asintió con una mueca leve y se alejó. Pero su mirada se quedó conmigo mucho más tiempo del que duró en la habitación. Empecé a sentir que algo se quebraba en casa. No era una ruptura visible. Era una especie de distancia sutil, casi imperceptible, que se manifestaba en los pequeños gestos, en el tono con el que me preguntaba por mi día, en el modo en que me evitaba al sentarse en el sofá, en la forma en que dejaba el celular boca abajo sobre la mesa, como si temiera que yo mirara algo. O como si ya no sintiera la necesidad de compartir nada. Yo también empecé a dudar. No de lo que había hecho, sino de su mirada, de su silencio. A veces pensaba que quizás ya lo sabía. Que lo intuía, que lo había leído en mi forma de caminar, en mi risa más apagada, en mi ausencia aunque estuviera frente a él. Pero si era así, ¿por qué no lo decía? ¿Por qué no preguntaba directamente? ¿Era por miedo? ¿Por dignidad? ¿O simplemente porque en el fondo, ya no le importaba? Una tarde me sorprendí revisando su historial de llamadas. Nunca lo había hecho antes. Me sentí ridícula, sucia, incómoda. Lo cerré enseguida, con una mezcla de vergüenza y tristeza. Me di cuenta de que no buscaba descubrir nada. Solo necesitaba controlar una parte del caos que yo misma había creado. Pero ni siquiera eso me ofrecía consuelo. Caleb volvió a escribirme 2 días después. Un mensaje corto, directo: ¿estás bien? No respondí de inmediato. Lo dejé ahí mirándome desde la pantalla. Era la primera vez que no sentía urgencia por contestar. Algo en mí se estaba replegando como una flor que, tras abrirse, se da cuenta de que la luz no es tan cálida como parecía desde dentro. Finalmente escribí: no lo sé. Y fue la frase más honesta que había dicho en semanas. No hubo respuesta inmediata. Solo horas después, ya entrada la noche, me llegó una línea suya: cuando quieras hablar, sabes dónde encontrarme. Y con eso, el silencio volvió. Pero esta vez no era incómodo. Era casi necesario. A la mañana siguiente, mientras me preparaba un té, mi esposo se acercó por detrás y me rodeó con los brazos. Fue un gesto inesperado. Me tensé por reflejo, pero no me aparté. Él apoyó su barbilla sobre mi hombro y me susurró: te extraño. La frase me atravesó. No por lo que decía, sino por el tono. No había reclamo. Solo una melancolía honda, densa, como si hablara desde un lugar donde ya no había esperanzas, solo memoria. No supe qué decir. Me giré hacia él y lo miré. Vi sus ojos llenos de una tristeza antigua, de esa que no viene de un hecho puntual, sino de un cúmulo de pequeñas pérdidas. De noches en silencio. De caricias no dadas. De palabras no dichas. Lo abracé. No con pasión. Con compasión. Y también con culpa. No por lo que había hecho con Caleb, sino por haber llegado a ese punto sin haberlo visto venir. Pasamos el día juntos, sin hablar mucho.
Salimos a caminar, comimos fuera, vimos una película en casa. Por un momento casi creí que podríamos volver a empezar. Pero incluso en esa ilusión había una grieta. Porque ya no éramos los mismos. Porque el tiempo no retrocede. Solo se acumula. Esa noche al acostarme sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No era paz. Era más bien aceptación. De mis elecciones. De sus consecuencias. De que más allá de Caleb, más allá de la culpa, yo necesitaba reconciliarme conmigo misma antes de poder mirar a los ojos a nadie más. Y así, con ese pensamiento, cerré los ojos. Con la esperanza de que el día siguiente no me trajera respuestas, sino preguntas nuevas. Preguntas más honestas. Preguntas que al fin estuviera lista para enfrentar. La mañana comenzó como tantas otras, con el sonido habitual de los cubiertos en la cocina y el murmullo del agua cayendo en la cafetera. Mi esposo se movía con la serenidad de siempre, preparando el desayuno sin pedir ayuda, como lo hacía desde hacía años. Yo lo observaba desde el marco de la puerta, en silencio, intentando descifrar si su calma era real o simplemente parte del mismo teatro que yo también interpretaba cada día. Habíamos aprendido a convivir en la rutina como dos figuras colocadas con precisión sobre una mesa de ajedrez, cada uno en su lugar, sin tocarse, sin invadirse. Pero desde aquella tarde con Caleb, algo había cambiado definitivamente, incluso en esa calma. No era solo lo que yo sentía, sino también la manera en que él me miraba. Con una mezcla de distancia y búsqueda, como si tratara de reconstruirme en su mente y no encontrara ya las piezas exactas. Terminamos el desayuno sin demasiadas palabras. Él se despidió con un beso en la mejilla, breve y automático. Pero antes de salir, se detuvo. Me miró unos segundos más de lo habitual, como si quisiera decir algo y no encontrara el modo. Finalmente solo dijo que volvería temprano. Asentí sin preguntar por qué. Cerró la puerta con suavidad. Y yo me quedé de pie con la taza aún en la mano, escuchando el eco de sus pasos perderse por el pasillo. Durante la mañana intenté ocuparme. Lavé la ropa, barrí la terraza, cambié las sábanas. Actividades simples, predecibles, que daban estructura al día. Pero por dentro el desorden crecía. Mi mente volvía una y otra vez a Caleb, a su silencio, a la ausencia de palabras tras aquel último mensaje. ¿Era esa su manera de retirarse? ¿O esperaba algo de mí que yo ya no podía ofrecerle? Al mediodía, decidí salir a caminar. El sol estaba alto, pero el viento fresco lo equilibraba. Caminé sin rumbo fijo, como si mis pasos supieran a dónde ir aunque yo no lo supiera. Terminé en una calle tranquila, de casas bajas y árboles viejos. Me senté en una banca bajo la sombra de una higuera. Saqué el celular, lo encendí, revisé los mensajes. Nada nuevo. Ni de Caleb, ni de nadie. Por un momento pensé en escribirle solo para confirmar que él seguía ahí, que no se había desvanecido como una ilusión. Pero no lo hice. Lo guardé en el bolso y me quedé mirando a una pareja de ancianos que pasaba tomada del brazo, caminando lento pero sincronizados, como si el tiempo los hubiera unido más que separado. Regresé a casa a media tarde. Preparé un té, me senté en el comedor, abrí un libro, pero no pude concentrarme. Leí la misma página 4 veces sin retener nada. Finalmente lo cerré. Me apoyé en el respaldo de la silla y cerré los ojos. Entonces lo escuché, el sonido suave de la puerta abriéndose. Era demasiado temprano para que fuera mi esposo. Me incorporé extrañada. Caminé hacia el recibidor. Era él. Mi esposo. Tenía el rostro tenso, pero no enfadado. Sostenía su celular en la mano, y al verme lo levantó apenas, como quien muestra una evidencia. No entendí de inmediato. Me detuve a medio camino, esperando que dijera algo. Y lo dijo. ¿Qué es esto? No fue un grito. Fue casi un susurro. Pero más potente que cualquier grito. Me acerqué lentamente. En la pantalla abierta estaba una ventana de conversación. Mía. Con Caleb.
Las palabras eran pocas pero suficientes. No comprometedoras en lo literal, pero no dejaban espacio para demasiadas interpretaciones. Las fechas, las respuestas, el tono implícito en cada línea. Todo estaba ahí. No el acto en sí, pero sí su sombra. No supe qué decir. El silencio entre nosotros se volvió espeso, como si el aire se hubiera congelado. Él bajó el celular, no me miró. Caminó hacia la cocina, dejó el teléfono sobre la mesa y se apoyó en la encimera. Respiró hondo. Yo seguía de pie inmóvil, con el estómago hecho un nudo. ¿Desde cuándo?, preguntó sin girarse. La pregunta no era directa, pero tampoco era vaga. Yo entendía perfectamente a qué se refería. No contesté. No por evasión. Es que no sabía cómo empezar. ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo había dejado de ser su esposa? ¿Desde cuándo miraba a otro como lo había mirado a él? ¿Desde cuándo me sentía sola, incluso estando a su lado? Finalmente me acerqué unos pasos. Él seguía de espaldas. Tenía los hombros tensos, los puños cerrados, la mandíbula apretada. Pero no lloraba. Ni temblaba. Solo contenía. No es lo que crees, dije al fin, sabiendo que era una frase inútil, que sonaba hueca incluso para mí. Él se giró entonces. Me miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. No había odio en su rostro. Pero sí un desconcierto profundo. Como si todo el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido de pronto. ¿Que no es lo que creo? ¿Que hay otra persona? ¿Que me miras pero no estás? ¿Que ya no me tocas? ¿Eso no es lo que creo? Las palabras me golpearon más que cualquier acusación directa. Me senté en una de las sillas, sin dejar de mirarlo. Él volvió a girarse, apoyó las manos sobre la encimera, agachó la cabeza. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era definitivo. Permanecimos así largos minutos, sin decir nada más. Finalmente él se enderezó, tomó las llaves del llavero y sin decir adiós, salió. La puerta se cerró tras de él con un sonido seco, definitivo, como un punto final. Me quedé sola, con el cuerpo temblando levemente. Caminé hacia la ventana, abrí las cortinas, dejé que la luz entrara sin pedir permiso. El mundo seguía ahí indiferente, girando sin saber nada de lo que acababa de ocurrir. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no supe cómo seguir. Sabía que el momento había llegado. El momento que temía. El momento que en el fondo sabía que tarde o temprano ocurriría. Y ahora estaba ahí. Frente a mí. Real. Irreversible. La noche cayó con una lentitud extraña, como si cada minuto se estirara más de lo debido, haciéndome consciente del silencio en la casa. A pesar del aire templado, sentía un frío persistente en la espalda, uno que venía de dentro como una corriente helada que se había instalado en mi pecho desde que la puerta se cerró tras él. Todo estaba en su sitio, pero nada parecía estar en orden. Las sillas seguían alrededor de la mesa, la taza a medio lavar en el fregadero, el abrigo colgado junto a la entrada. Todo igual. Todo diferente. Caminé por el pasillo sin rumbo. Encendí y apagué luces sin saber bien por qué. Me detuve frente al espejo del pasillo. Me observé sin reconocerme del todo. Tenía el rostro tenso, la mirada baja, los labios apretados. Una mujer que ya no podía fingir que todo era reversible. La realidad ya no se sostenía con excusas. La verdad había salido a la superficie, no con violencia, pero sí con una contundencia que lo había cambiado todo. No intenté llamarlo. No escribí. No busqué a Caleb. Por primera vez en meses, me sentía completamente sola. Y en esa soledad, empecé a escucharme. El silencio que tantas veces quise evitar, ahora era una especie de refugio honesto. Ya no había necesidad de cuidar las palabras, de evitar gestos, de sostener apariencias. Estaba sola. Y todo lo que quedaba era enfrentar las consecuencias. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces con el cuerpo rígido,
sobresaltada por ruidos que en realidad no existían. Una vez soñé que él volvía, que se sentaba frente a mí sin hablar, solo mirándome con los ojos llenos de decepción. Me desperté empapada en sudor. La almohada húmeda, las sábanas revueltas, el corazón latiendo como si acabara de correr una maratón. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Bajé a la cocina, preparé café sin ganas. La casa estaba en penumbra, y esa oscuridad me pareció coherente con mi estado. Tomé la taza con ambas manos y me senté en la mesa. Miré el vapor subir lentamente, deshacerse en el aire. Todo parecía flotar, como si la gravedad se hubiera debilitado. Pasaron las horas. No hubo mensajes. No hubo llamadas. No hubo pasos en el pasillo. A media mañana salí a caminar. Necesitaba moverme, poner el cuerpo en acción aunque la mente se resistiera. Caminé hasta un parque cercano, el mismo donde alguna vez habíamos ido juntos, donde también había caminado sola cuando aún pensaba que todo era una posibilidad. Esta vez era distinto. Era una caminata sin esperanza. Sin destino. Solo el movimiento por el movimiento mismo. Me senté en una banca al sol. Cerré los ojos. Respiré hondo. Pensé en él, en Caleb, en mí. Pensé en las versiones de mí misma que fui dejando atrás en los últimos meses. La mujer que dudaba, la que deseaba, la que fingía. Ahora solo quedaba una, la que enfrentaba lo que había provocado. Y no era una versión fuerte. Era una versión cansada, pero real. Regresé a casa cerca del mediodía. Al abrir la puerta, todo estaba igual que antes. Pero había algo en el aire. Una ligera diferencia. Un olor distinto. Un orden que no recordaba haber dejado así. Caminé hasta el dormitorio. Y ahí lo vi, su maleta. Abierta. Vacía. El cajón de su mesita también estaba abierto, los documentos que solía guardar ya no estaban. Su cepillo de dientes había desaparecido del baño. Su perfume ya no estaba sobre el estante. Era como si se hubiera desvanecido sin ruido, sin dejar más huellas que el espacio que ahora quedaba vacío. Me senté en la cama. No lloré. No grité. Solo sentí un peso denso en el pecho, como si algo me empujara hacia abajo desde dentro. No necesitaba confirmación. Lo entendía todo. No había necesidad de una carta, de una nota, de una despedida formal. Él se había ido. Y su ausencia era más clara que cualquier palabra. Pasé el resto del día sin hacer mucho. Me senté en la sala, apagué el teléfono. Observé los muebles, los cuadros, los objetos que compartíamos. Cada cosa me hablaba de él, de nosotros, de lo que fuimos. Pero también de lo que ya no éramos. Por la noche me recosté en el sofá, sin cenar, sin prender la televisión. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Sentí el cansancio en los huesos, un agotamiento que no era físico sino emocional. No había energía para pensar en el futuro. Solo podía habitar ese presente turbio, lleno de pausas y fragmentos. Al día siguiente, al abrir el celular, vi una única notificación, un mensaje de Caleb. Decía simplemente, ¿estás bien? Lo leí varias veces. No sentí alivio, ni emoción, ni deseo. Solo sentí distancia. Una distancia que antes era emoción contenida, y ahora era indiferencia. No contesté. Apagué la pantalla y dejé el celular sobre la mesa. Me levanté. Fui al baño. Me miré al espejo. Vi mi rostro, mi edad, mis marcas. Y no quise esconder nada. No me recogí el cabello. No me maquillé. No me puse perfume. Salí al supermercado sin prisa, caminé entre los pasillos, saludé al panadero. Nadie sabía nada. Nadie notaba nada. Pero por dentro algo en mí se había endurecido, como una capa nueva que cubría todo lo anterior. En la noche recibí una llamada de una amiga. Me preguntó si podíamos vernos pronto.
Le dije que sí. No le conté nada. No por vergüenza, sino porque aún no sabía cómo poner en palabras lo que estaba viviendo. No se trataba solo de un engaño, ni de un matrimonio en ruinas. Era algo más profundo. Era la sensación de haberme perdido a mí misma en el intento de buscar algo que en el fondo ya no existía. Antes de dormir, me serví una copa de vino. Me senté junto a la ventana abierta. Afuera, la ciudad seguía con su ruido leve constante. Vi pasar a una pareja con bolsas del supermercado. A un joven en bicicleta. A un perro corriendo suelto. Todo seguía. Todo avanzaba. Y yo también tendría que avanzar. Pero no esa noche. Esa noche solo me permití estar ahí. Callada. Rota. Presente.